tardes. Benvinguts y benvingudes a Casa América Cataluña. Bienvenidos y bienvenidas a Ecuador. En tiempos de difícil viajar, parece oportuno que exprimamos cualquier posibilidad que nos invite a sentirnos en países distintos, en territorios, culturas o saberes que van más allá de lo inmediatamente cercano. Para nuestra institución es un placer que este auditorio acoja una actividad organizada por Fedelatina, la Federación de Entidades Latinoamericanas de Cataluña, porque, entre otras razones, significa que se consuma un encuentro entre dos, una colaboración entre dos. Decía al inicio que vivimos tiempos de difícil viajar, y siendo cierto, la verdad es que vivimos tiempos de difícil todo o casi. Por tanto, pongamos en su debido valor las voluntades y las inercias que facilitan apoyos y complicidades. Hablando de apoyos y complicidades, permítanme que aproveche para saludar y agradecer la asistencia de la cónsul del Ecuador en Barcelona, María del Carmen Chicaiza, con quien hemos tenido el honor de compartir precisamente unas cuantas de esas colaboraciones y complicidades. Y aprovechando que la tenemos en primera fila, le ruego por favor que se acerque a este atril para que nos dirija unas palabras. Muchas gracias, señora cónsul. Muchas gracias, Francesc. Muchas gracias, Casa América, por siempre ser partícipe de estar junto a nuestro país. Gracias a Fedelatina también por este encuentro, por esta iniciativa, pero sobre todo muy complacida de estar aquí por mi amigo Amaruk. Realmente tenemos un encuentro de corazón y te felicito en el alma ver que sigues adelante, que sigues con tus libros, que eres tan polifacético, que realmente para mí, para el Ecuador es un honor estar junto a ti esta noche en que hablarás nuevamente del amautismo y de lo que significa la espiritualidad ancestral, esa espiritualidad que tenemos los latinos, que buscamos y quisiéramos seguir teniendo la gente latinoamericana, la gente del Ecuador profundo. Y realmente creo que es un reto tratar de sacar ese espíritu ahora que estamos aquí en Europa para seguir manteniéndonos puros y con el espíritu cristalino y ser transparentes como lo es mi amigo aquí. Y me complace ceder ahora la palabra a Javier Bonomi, presidente de Fedelatina, para que cierre este primer acto. Javier, cuando quieras. Bona tarda. La veritat és que és un moment molt especial per nosaltres perquè estem aquí en plena pandèmia con todas las medidas de seguridad que requiere la circunstancia, pero ver caras, estar cerca, a distancia de 2 metros de las personas, pero verlas en vídeo e indirecto realmente emociona mucho. Aquí el francés, lo primero que tengo que hacer, evidentemente, es agradecer a Casa América, una institución histórica que es referente en Cataluña, donde todos los latinoamericanos nos tenemos que sentir orgullosos de que exista una Casa América y de que abra sus puertas también a poder presentar actos como el de hoy. Estuvieron hablando tanto la cónsul en nombre de Casa América también, hablando del afecto, hablando de la relación entre las personas. Creo sinceramente que las comunidades originarias de Latinoamérica son un referente hoy en día en el estado en el cual estamos viviendo. Hay una circunstancia donde la relación personal se limita muchísimo y no hay duda que esa idea y esa forma de vivir y de ser, de comunidad, de respeto a la naturaleza, de sabiduría ancestral, ojalá nos lo pueda transmitir el Amaruk Zapanta, ojalá el amautismo y toda la filosofía pueda ser traducida y pueda ser también brindada
a la comunidad catalana, a todo el que la quiera escuchar y aprender de ella. En este sentido estamos muy contentos de poder apoyar también este tipo de actos y simplemente agradecer a Casa América nuevamente, a Marianela, que hizo el esfuerzo desde Fede Latina, y aquí a gente tan querida como la Anabel Intriago, nos conocemos hace tantos años, o tantos compañeros y compañeras. Elizabeth, aquí está el Ernesto Carrión, tanta gente querida, y a los que no nombro es porque no los veo bien o no los reconozco por la mascareta, que también pasa esto hoy en día. Así que volver a agradecer, y ahora vamos a disfrutar del Amaruk Kaisapanta, de su sabiduría, una persona absolutamente multifacética. Mire que yo conozco gente que tiene muchos perfiles, pero el Amaruk es un artista en el inmenso nombre de la amplitud de la palabra, porque él escribe, él actúa, él vive como un verdadero artista. Así que en este sentido agradecerte mucho y escucharte y disfrutarte. Muchas gracias. Asi chisi taita mamakuna masikuna sunakunas nyukanchi taita kunapa samita simashi kachir tutapi kunas kunkimia tutas nunca sankasnaguik apak sunaski María del Carmen Chicaiza, a uno de los grandes amigos y hermanos desde hace muchísimos años, trabajador por el arte y la cultura, como es Javier Bonomi, con esta federación que representa a Latinoamérica extraordinariamente bien. Puedo atreverme a decir que es una de las organizaciones más representativas de toda Europa, que tiene un listón verdaderamente alto por el trabajo arduo en favor del arte, la cultura y principalmente el trabajo social. Así que un caluroso aplauso para Javier Bonomi y todo su equipo de trabajo, son años. Agradecer infinitamente a Casa América, a este maravilloso amigo, coordinador general francés, que nos permite una vez más unirnos a tratar de entretejer estos vínculos de arte y cultura a pesar de las circunstancias que nos somete este COVID-19 debido a la pandemia. Esperamos que nos recuperemos, que nos sigamos protegiendo, que sigamos manteniendo las órdenes de salubridad pública al pie del día, porque está compleja la situación. Pero dentro de esto yo agradecerles infinitamente porque han tenido esa irreverencia de acercarse y venir aquí. Cuando veo familias con sus papitos, mamitas y sus hijos acercarse a ver un poco de cultura, apoyar el arte que casi nadie quiere apoyar, porque desafortunadamente es el tiempo en el que no solamente los inmigrantes pasamos mal. Si vemos entre la inmigración, el mundo entero ya está pasando precariedades económicas, pero si nos encontramos a nivel de lo artístico, los primeros que nos estamos muriendo del hambre somos los artistas. No obstante, hacemos lo imposible para tratar de reivindicarnos, reinventarnos. Entonces es una muestra y una forma de compenetrarme con cada uno de ustedes para decirles que tenemos que seguir luchando. Además, siempre sostengo esta frase, que somos indomables por naturaleza, por proceder de las mujeres maravillosas, sagradas que tiene América Latina. Así que en esta lucha permanente por la supervivencia en estas sociedades de acogida, solo invitarles a compartir unos 2 hijos míos más literarios. Con ellos son 16 libros que he publicado a lo largo de mi carrera como escritor, ya entre 40 años y pico. Así que para mí es un placer y un orgullo tener a todos ustedes presentes en este día. Y gracias, como digo, a Fede Latina, principalmente también a Marianela, que ha sido una de las coordinadoras de Fede Latina extraordinaria. Tungurahua, la mitad del centro, el epicentro de la mitad del mundo, es Tungurahua, mi provincia, la que yo vengo. Somos 10.000 salasacas, 10.000 quichos salasacas, que en nuestra historia ancestral se remonta, que nosotros somos originarios, primero de Nazca, Cusco, de Cusco a Tihuayanacu, actual Bolivia, y de Bolivia en el actual Perú, con el nombre del Chinchansuyo, ¿no? El auténtico nombre de nuestro Ecuador. Después de haber sido inmigrante ya ancestralmente por generación y luego a nivel familiar también, después de haber vivido en 8 países del mundo, ya aquí en Europa y también en América Latina, entonces comprendí que la única forma de poder luchar en estos 529 años que se cumple el 21 de junio de este año, de este 2021, 529 años de resistencia porque fue la primera vez en el que llegaron por primera vez la mentalidad occidental a posar su pie sobre la mal llamada América, ¿no? Comprendí desde esta
desde este énfasis antropológico, sociológico, que la única forma de tener identidad fuera de nuestro terruño era volviendo al origen de nuestras raíces. Los latinoamericanos, desafortunadamente, desde México, la Tierra de Fuego en Argentina, tenemos una asignatura pendiente y es esta, el tratar de saber de dónde somos, de dónde venimos. Yo siempre comprendo desde otro punto de vista mucho más ancestral, desde el punto de vista máutico. El amautismo no es otra cosa más que el estudio científico, geopolítico, espiritual, energético, cósmico, del estudio de la cosmovisión de los Andes. De aquí parte nuestro sistema de núcleo antropológico, sociológico, que se repartirá a lo largo de la historia y que desafortunadamente por la colonización, la conquista y por todas estas avatares de los descubrimientos de América, pues se destruyeron. Se cometió un epistemicidio en el que en el caminar del tiempo se perdió muchísima información, muchísimos vestigios y principalmente los patrones de conducta prevalecedores antes de la llegada del hombre blanco a la mal llamada América. El continente se llama Yayala, significa la tierra sin mal. Ecuador, de donde yo vengo, que es la mitad del mundo, el verdadero nombre en quichua es Chinchansuyo y significa tierra florida. Así todos los países de América Latina tenían su nombre autóctono derivado por las naciones o por las culturas indígenas preincásicas, ¿no? Entonces, precolombinas también se puede denominar, aunque precolombino también está bastante debatible. No obstante, lo que comprendí fue que la única forma de poder mantener vivas nuestras tradiciones ancestrales, el legado de nuestros abuelos, porque yo siempre sostengo que todo latinoamericano que haya nacido en América del Sur tiene una magia extraordinariamente poderosa. Nos ayuda a burlar la muerte y a tener ese corazón indomable por naturaleza y a tener de los imposibles pues una pasión de hacer de los sueños una realidad. No a nadie más, creo, en el mundo haya luchado con tanto ahínco como ha sufrido América Latina a lo largo de todos los años, desde la conquista y con todos los gobiernos que han pasado dejando grandes rasgos y estragos que han dejado marcados un antes y un después en la identidad del pueblo latinoamericano. Hablamos de América Latina desde una pureza no genética, porque esto ya está más que establecido, es decir, la genética humana ya lo dicen los científicos, ya lo dicen los neurocientíficos, lo dicen los estudiosos sobre la genética humana en el mundo, no existe la raza pura. Entonces, partiendo de esta convicción, sabemos que somos mestizos, ¿no? Que en cada uno de nosotros hay sangre negra, hay sangre blanca, hay sangre asiática, hay sangre árabe, hay sangre indígena, quichua, ¿no? Inca, aymara, mapuche, etc. Lo que quiero concebir es que la pureza entonces que nos delegaron nuestros antepasados tiene que ser el pensamiento ideológico. A lo largo de toda la historia, la antropología y la sociología, partiendo desde los cánones que se construyen las sociedades en el mundo, es el pensamiento europeo y el pensamiento romano. Entonces el mundo se europeizó desde ese punto de vista ideológico, filosófico. No existe la política si no hay filosofía. No existe un pensamiento de social, de convivencia en el estatus y en la idiosincrasia de los pueblos si no se aplica el pensamiento filosófico. La filosofía es la fase esencial. Y nosotros, los pueblos conquistados, como se atribuye que los pueblos que han sido conquistados no tenemos historia, pues nos la dieron escribiendo. Y nos dan escribiendo, pero de la forma en la que yo siempre digo, en un 98% las falacias que aún se siguen estudiando académicamente a nivel educacional en todos los niveles, desde la escuela hasta la universidad, es completamente obsoleta. Entonces, la única forma de poder reestructurar, reescribir, yo le llamo desestructurar. Uso esta palabra porque conlleva que desestructurar significa que debo destruir, reciclar y volver a reconstruir. Partiendo de esta forma es lo que hace el amautismo. El amautismo es un pensamiento ideológico, filosófico, que predecía antes de la llegada del hombre blanco, sin ningún tipo de inclinaciones de religiones. A lo largo de toda la historia, ya lo dicen muchísimos historiadores, pero yo vengo enfatizando porque conozco los Andes como mi propia trenza. Es decir, no tuvimos nunca religiones, entonces la religión es uno de los patrones de conducta que prevalece a lo largo de la historia. Es la que marca la tendencia, su personalidad, su carácter y le define como individuo, no importa si es hombre o mujer. Si usted parte de un punto de vista religioso, entonces ya tiene un cliché y tiene un camino y un estatus y unas reglas a cumplir. Pero cuando nosotros no teníamos ningún tipo de religiones, nosotros tuvimos una forma de vida, una filosofía de vida. También se atribuye que teníamos muchos dioses, ¿no? Que éramos idólatras.
también es un grave error de la historia. Nosotros no concebíamos como al Dios Sol, dice, ¿no? Siempre le determinamos como Padre, Taita, hasta la frase lo dice, Taita Inti, Padre Sol. Mama Quilla, Madre Luna. Taita Guaira, Padre Viento. Mama Ninac, Madre Fuego, es decir, para nosotros los elementos que gobiernan, dirigen y controlan la humanidad siempre fueron grandes espíritus prevalecedores y que nosotros formamos parte de ella. No obstante, creíamos en una divinidad suprema. Nosotros en el Perú le conocen con el nombre de Huiracocha, nosotros todo lo que es parte de Chile, el norte de Argentina, parte del norte de Ecuador, lo conocemos como Pachacamac, que es un gran espíritu, una deidad que no tiene sexo y que no tiene tampoco una escritura sagrada y que tampoco tiene unos cánones a seguir. Simplemente sabíamos que había algo poderoso que creó todo lo que vemos a nuestro alrededor y depositó en una de las madres más sagradas que, por desgracia, en estos tiempos tan destructores del medio ambiente, tan falta de protección a la preservación de nuestra naturaleza, de nuestra biosfera, que son pulmones en el mundo, pues se olvidan, es decir, a la Pachamama, es decir, a la Madre Tierra. Estoy encantadísima de estar aquí esta tarde con todos vosotros en Casa América y de poder leer este poema y reflexión tan importante para todos en nuestra vida, del gran Amaruk. ¿Qué mañana, señores, señoras? De las muchas pérdidas vivenciales amaruquianas les dejo, muchas orfandades que heredamos, extrañaremos sobre todo en estos tiempos confusos de panfleto, un ejemplo de integridad moral y extinta espiritualidad para todos los que se presiden de ejercer una condición intelectual consciente, pues estos son, quiéranlo ver o no, épocas en las que el ejercicio creador o reflexivo, sometido a los cantos de hienas del poder, sucumbe fácilmente al que me importismo mundano moda universal. Parcial. 529 años de resistencia y nuestra esperanza sigue latente hasta que florezca y madure el maíz de colores y podamos aportar para construir una mañana justa para todos. Hoy, en este tiempo de feminidad, tiempo de transformación, desde el amor infinito, las mujeres de todo el mundo. Por ello, sagradas mujeres, no nos masculicemos, ya que todo lo que suceda a la mujer lo pagará con creces la humanidad. Gracias a Amaruk por tan precioso poema, porque es la esencia propia nuestra.